Estamos con Comisiones Congreso como nuestro hashtag de la noche. Ya le contaba que FCN Nación, el partido del presidente Jimmy Morales, ha quedado fuera no solo de las principales comisiones en el legislativo, de todas las comisiones. Escuche usted. La bancada del FCN en el Congreso se quedó sin presidir una sola comisión de trabajo, menos la Comisión de Finanzas del Parlamento. Según los diputados opositores, la bancada FCN llegó de manera incorrecta al Congreso tratando de imponer lo que ellos querían. Pero esto solo incrementó que la bancada de Jimmy Morales se quedara sin presidir la Comisión de Finanzas y Moneda. La bancada oficial del Ejecutivo no lo es en el Legislativo. ¿Eso lo dice por la diputada? Porque ellos son 11 diputados. Sí, pero ellos querían o estaban imponiendo. Yo los vi bastante duros. Entraron muy duros, entraron queriendo imponer, entraron queriendo... yo creo que no es el estilo. Yo creo que todos debemos entrar como corresponde, entendemos que tenemos los mismos derechos. Y sí hay que reconocer que debe haber independencia de poderes. Y el poder legislativo es autónomo del poder ejecutivo. Jimmy Morales, a quien debemos apoyar en todo aquello que sea correcto, ganó el poder ejecutivo, pero perdió el poder legislativo. Según el presidente del Congreso, la bancada FCN tiene que pagar derecho de piso. Yo creo que los señores de FCN tienen que aprender, tienen que absorber y pagar el derecho de piso de ser nuevos. Ellos están como aquellos patojos que llegaron al colegio y que no saben dónde queda la tienda o dónde queda el baño. Entonces andan perdidos en el Congreso y están llegando tarde a las negociaciones. Las negociaciones fueron de jefes de bloque, legítimas. No estuvo presente el presidente del Congreso y eso es un buen precedente. Bueno, en un término muy coloquial, les dijeron novatos, les dijeron inexpertos, les dijeron faltos de conocimiento legislativo. La nueva política. La nueva política contra viejos zorros, ¿eh? Contra viejos zorros. Política contra gente de 20 años de estar en el Congreso. Contra viejos zorros. Pero ¿qué significa para el país que haya un distanciamiento tan profundo entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo? Eso es lo que analizamos con Comisiones Congreso. Nos dice el doctor Hernández, hoy FCN Nación pagó las consecuencias de su falta de plan de trabajo y su ignorancia en el cabildeo político. Natán, el pueblo ha dicho basta ya de la política tradicional. La presidencia el año pasado, este año vamos tras la ratonera, dice. Gustavo Ortiz demuestra que fue loteriazo en plena crisis del FCN y que no tenían plan político y de gobierno. Nos dice también el pueblo manda, el partido UNE está tomando el control del Congreso y eso va a ser la cruz del gobierno de Jimmy Morales. Y también nos dice Mari Paz, yo pienso que todas las bancadas deberían de tener representación en las comisiones, más en finanzas. Rubén nos dice definitivamente va a tener un gran reto Jimmy Morales, o una gran oportunidad al poder trabajar junto al legislativo. Parte de los mensajes que tenemos, ¿cuál es la lectura de haber perdido no solo la Comisión de Finanzas, la Comisión de Economía, que queda en manos de un hombre también con mucha experiencia dentro del legislativo como Aristides Crespo, la de Legislación y Puntos Constitucionales, que queda en manos de Oliverio García Rodas, Jairo Flores, un hombre pues, que también ha tenido un bregar amplio dentro de el Congreso de la República. Y antes, sí, con la Comisión de Finanzas. Yo sí creo que a FCN Nación les dieron hoy ya dos derrotas muy dolorosas. Paola. La primera, cuando lo dejan fuera de la Junta Directiva y se queda rezagado junto con Líder y lo que queda del Partido Patriota. La segunda, cuando le dicen, miren, no solo son novatos, sino que son pequeños. Y su capacidad de negociación acá es mínima. La lección que les dieron hoy es como una demostración de cuáles son las fuerzas de poder en el Congreso en este momento. Y es proporcional a cómo quedó la Junta Directiva del Congreso. Miren ustedes cómo la docena de comisiones que tiene la UNE, tiene 7 todos, Líder incluso todavía consiguió una presidencia en una comisión. Convergencia, UCN. UCN tiene 4, me parece. Sí. Y lo que hacen es decir, bueno, los que votamos para la planilla de Junta Directiva somos los que nos reorganizamos estas presidencias. FCN negoció mal, pero previó mal también que lo iban a dejar fuera.
cuando sale el diputado Yash diciendo que él es el experto en materia de migrante, que es un desperdicio. Él es de la bancada PRO. Él es de la bancada PRO. Sí, es disidente de líder y ahora bajo el liderazgo de Salvador Valdizón, bancada PRO. Sí. Tienes razón, yo lo estaba confundiendo con la FCN. ¿Estás hablando de Javier Hernández? Sí, Javier Hernández era el gran representante de la bancada, que tenía que conseguir esos puestos de presidencia, por lo menos uno. Claro. Aspiraron mucho. La Comisión de Finanzas jamás les iba a tocar. Claro. Era de la UNE. La UNE es la fuerza ahorita fuerte. Ahora, la UNE es fuerte, pero no tanto. Tampoco tiene tanto poder como para ser una mayoría, pero sí la capacidad de articular otras bancadas y de empezar a hacer una oposición, esperemos, sólida, pero también propositiva. Lo que le dijeron hoy a FCN es, usted acá está rezagado. El poder lo tiene el Ejecutivo y su Ejecutivo va a tener que negociar con nosotros con diferente dinámica que lo ha hecho antes la presidencia. ¿Será que negociar con el Ejecutivo tú? Porque la derrota fue a la bancada. ¿Por qué no te parece que también le están diciendo en general? Es porque, yo sí creo que van a tener que llegar a decir, mire señores, el presupuesto como se aprobó no es el que se adecúa a mi plan de gobierno y por lo tanto yo necesito readecuarlo. El problema es que yo creo que eso tendría que haberlo hecho antes de que se aprobara el presupuesto. Fíjense ustedes que cuando debatíamos la semana pasada precisamente la integración de la Junta Directiva, no olvido un tuit que nos llegó diciéndonos esos 119 votos que llevan al presidente Taracena a presidir la Junta Directiva del Congreso, pareciera que son un acuerdo muy generalizado. ¿Será que no hay negociaciones con el presidente Morales? Porque la derrota del día de hoy, y hoy volvimos a ver a Mario Taracena ya en su naturaleza, en todo su esplendor, digamos. Todo lo que habíamos visto estas semanas anteriores, de esa compostura, de su discurso de toma de posesión tan ecuánime. No, les ha dicho víboras, les ha dicho que ese es Mario Taracena. El día de hoy lo vimos ya en todo su esplendor, pero primero el mensaje es muy claro. Los novatos, ustedes son novatos porque creyeron en los acuerdos que habíamos establecido en la Junta de Jefes de Bloque. Es decir, porque los otros salieron despotricando diciendo, miren, nos vamos a salir del pleno porque a nosotros nos correspondía la Comisión de Finanzas. Ese era el acuerdo. Y entonces las palabras del presidente son más que claras, ¿verdad? Así no se negocia acá. Claro. A ver, primero cumplen un mapa para ver dónde está el baño, dice el baño y la presidencia, no recuerdo, pero algo así. Y entonces el presidente dice, bueno, señores, bienvenidos a la jungla. Aquí no todo lo que decimos se debe de creer, porque al final se los demuestran el día de hoy, quitándoles la comisión que en definitiva es la que le interesa al presidente Morales. Porque debe pasar por esa comisión toda la reestructuración que está pidiendo para el presupuesto. Pero además, la aprobación de bonos. Y esa es una de las cosas más complicadas porque el Partido Patriota, otro de los grandes problemas que deja es que colocó bonos sin autorización del Congreso. Y el experto en pelear ese tema es el diputado Barreda, que demostró inclusive la inconstitucionalidad que se dio durante la administración, durante una de las administraciones de los ministros de Finanzas que colocaron bonos sin pedirle permiso al Congreso. Me parece una de dos. O van a hacer una oposición férrea y van a arrinconar a Jimmy y lo van a poner contra las cuerdas y va a ser la lucha verde contra FCN, contra Jimmy Morales, o ya negociaron. No, la UNE no va a desperdiciar la oportunidad, me parece que tiene de mostrarse como una oposición distinta, una oposición que no obstaculice la actividad en el Congreso ni le ponga tropiezos al presidente tan notorios. A ver, esas palabras? Arrogancia típica del diputado Taracena, pero no necesariamente como una... Pero el mensaje, ¿a quién fue? ¿Al gobierno? ¿A FCN? ¿O a la bancada? ¿O a los tres? No, yo creo que la bancada. Yo creo que la bancada. La de hoy es a la bancada. Entonces hay posibilidades de que haya negociaciones con el presidente. La UNE se la juega mucho. Si se convierte... Tiene la capacidad de hacerlo. Si se convierte en esa oposición que le va a truncar al presidente cualquier intento de bonos, de ajustar el presupuesto, lo que va a empezar a generar es animadversión hacia la UNE. Y la UNE tiene ahorita la oportunidad de convertirse en el gran partido de oposición. Pero la UNE ahorita está capitalizando esa decisión del presidente Taracena de haber destapado la cloaca. Por supuesto. Que además es un capital para él,
Claro. que le endosa a la UNE. Y hasta le alcanza Sí. a Sandra Torres. Encima. Sí, Alcanza la colita, digamos. Pero digamos. Voy a la red, voy rapidísimo. Las negociaciones que estén de fondo. Voy rapidísimo en las redes. ¿Podrían disimular su alegría porque su vieja verde tiene sus negocios? No, de verdad. Pues- no es que yo públicamente le digo, nunca he votado por Sandra Colita Torres. De verdad, nunca. Lo que pasa es de que la gente interpreta que es apoyo a alguien No, cuando o sea, estás poniendo las cosas en claro, la perspectiva que a es ver, obvia. fue claro lo que sucedió. O sea, fue claro lo que sucedió. Más que la derrota del FCN, estamos viendo la toma del Congreso por la UNE. Ellos serán ahora los únicos responsables. Yuri Melini nos dice al FCN, sí le toca, pero pagar el derecho de piso, dice Yuri Melini. Majo, Jimmy Morales ganó porque el pueblo no quería a Valdizón, pero a su gente nadie la conoce ni sabe quiénes son. Yo creo que ahí lo que dice Majo tiene algún sentido. Y hay que entender que la principal carta de FCN Nación no fue el interlocutor de la bancada ante la instancia de jefes de bloque. Me refiero al coronel Ovalle, que era la carta visible del hombre pegado al presidente. Pero cuando se destapa un proceso de antejuicio en su contra, por el caso que se involucra a los militares, se deja de contar con él como el interlocutor ante el Congreso de la República. Y puede ser que eso también sea un elemento que le esté afectando a esa posibilidad de FCN Nación de poder entrar en la negociación política con, de verdad, gente muy experimentada. Aristides Crespo, Mario Taracena, Ninette Montenegro. Usted tiene que sentarse con gente que lleva mucho tiempo de estar allí. Oliverio García Rodas. José nos dice, solo cambiaron de Alibaba, pero seguimos con más de 40 ladrones. Ya el bloque UNE negoció con Joviel Taracena, se lavó las manos públicamente. Colmillo político es lo que dice Open Your Mind. Sí, se lavó las manos, así de simple. Le dijo, ¿sabe qué? Quien le tiene que dar respuestas es el presidente Morales. Así se lo dijo de manera clara. Carolina nos dice, desde el momento que venció a la UNE en la segunda vuelta, Jimmy sabía que se le vendrían encima en enero. Parte de los mensajes que tenemos con Comisiones Congreso. Paola. Yo creo, insisto, la gente tiene la impresión que cuando hablas bien o mal de una bancada, en este caso, es porque lo estás apoyando o lo estás atacando. Pero, miren. Es mucho más que eso. Es mucho obvio más. que FCN no tiene en este momento ningún poder en el Congreso de la República. O sea, las dos grandes cosas que se han hablado en el corto plazo no pudieron. Lo va a tener. No pudieron. O sea, no lo va a tener. Y que además faltan operadores en el Congreso. Sí, es obvio desde que intentaron negociar el presupuesto y tuvieron que salirse porque no pudieron. pero a ver, Paula, yo entiendo bien a la gente de FCN. Estás entre la espada y la pared. ¿Qué haces? ¿Qué haces? O te sentás a negociar No pudieron. bajo la vieja política y venís y aceptás a todos los tránsfugas. No sea malo. Lo que te digo es que no pudieron ahí, no pudieron en la elección de junta directiva, no pudieron ahora en las comisiones y no pasa nada. Se quedaron de acuerdísimo, fuera, sin la comisión de acuerdo. finanzas con un gran reto ahorita, pero lo que tienen que hacer es desde el Ejecutivo tener una buena capacidad de negociar con el Congreso. Sí, no, a ver. no vía su bancada mayoritaria, pero negociar. Yo estoy de acuerdo, pero a ver, es que FCN Nación sí la tiene muy compleja. ¿Qué hace? O viene y sale a negociar, como se ha hecho decenas de veces en el Congreso, y de una bancada de 11 representantes llega a tener a 50 representantes a través de la negociación del geográfico de obras, de las negociaciones obscuras, y comienza a aceptar diputados tránsfugas a diestra y siniestra, y se cae el modelo de ni corrupto ni ladrón, o acepto la derrota política y la novatada y que me digan, mire, usted no se conoce ni siquiera dónde está el baño, que se fuera a la negociación y voy. ¿Qué haces? Las dos están muy complicadas. Yo quiero recordar las palabras del diputado Villate en diciembre del año 2012, cuando estaba terminando el primer año de la 7ª legislatura. Y él dice, después de toda la batalla con el Partido Patriota, porque se planteaban como la única oposición, él dice, aprendimos, nos pasaron la aplanadora encima. Dos años después, Líder tenía más de 50 votos. Y ahí lo que viene aquí en adelante es el manejo político que tenga la bancada de FCN en el Congreso. Porque la correlación de fuerzas en el Congreso no es pétrea. Lo que hoy es fortaleza, el día de mañana, no sabemos.
Los amigos y las correlaciones dentro del hemiciclo parlamentario cambian día con día. Y Líder creció de 11 diputados que obtuvo en las urnas a más de 50 al final del periodo de la legislatura pasada. Entonces, en este momento el triunfo es claramente de la UNE, mantiene el control del Congreso, puede ser la gran oposición histórica y puede abrir un espacio de oportunidad para las siguientes elecciones, para su candidata o para el partido. Pero si no sabe manejar esa ventaja que tiene el día de hoy, puede evidentemente terminar como el Partido Patriota, Lapidario. que empezó con 63 votos en la legislatura pasada y ya saben ustedes cómo terminó, con 4. muchos de sus diputados vinculados a proceso. Sí, por eso le digo, el punto en el que está FCN Nación es muy complejo. Si FCN Nación viene y comienza a aceptar, como ha dicho y rechazado el presidente Morales que será, ese montón de diputados que hoy están buscando pertenecer a algo, por eso es que se ha fragmentado de una manera tan exponencial el Congreso de la República, el modelo podría colapsar. Si no los acepta, pues tendrá que aceptar esa derrota política en el Congreso. Pero eso a corto plazo, Juan Carlos. En el Congreso nada es permanente. Sí, De momento, en política son débiles. 24 horas largo plazo, ¿no?